Bienvenidos a la familia Sayón, como solemos decir, a todos ustedes, queridos amigos. A los presentes ya les hemos dado la muy bienvenida, hemos orado también para dar comienzo a este culto. Les invitamos a unirse a este tiempo de alabanza y, por supuesto, preparar sus corazones, porque hoy el Señor nos va a estar hablando de los diversos dones que da a su pueblo para edificar la iglesia de Jesucristo. ¿Cómo estamos por ahí? Tu corazón, tu vida espiritual. ¿Conoces a Jesucristo ya? Te recomiendo que si oyes la voz del Señor, no endurezcas tu corazón. Bienvenidos sean. Amén. Bueno, es para todos nosotros tener este tiempo de congregarnos, tomar este tiempo para venir a un lugar erigido para reunirse en el nombre del Señor Jesucristo, quien nos salvó, quien nos rescató de nuestra vana manera de vivir. Y es por eso que vamos a estar orando, para luego estar cantando Vine a alabar a Dios. Padre, gracias porque nos permites estar juntos, reunidos aquí en este lugar. Alabamos y bendecimos tu nombre. Te pedimos el perdón de nuestros pecados y que nos dirijas en este tiempo de alabanza, que sea grato a ti, que pueda subir como olor fragante para la gloria y honra de tu nombre. Y quédate con nosotros, ministrándonos, dirigiéndonos por medio de tu Espíritu. En el nombre del Señor Jesús oramos. Amén. Amén. Gracias, Señor. ¿Has experimentado esto? Que tu vida entera cambie cuando tú vas en esa situación de camino ancho, disperso, haciendo lo que se te canta, y allí en tu caminar se revela Jesucristo. Amén. Se revela su amor, se revela la cruz donde murió por ti, por mí, mostrando tal amor para salvarte. ¿Cómo no venir a Él y decir, mi vida entera cambió? Amén. Amén. Las sombras del temor, mi vida
nos ha revelado a nuestra vida, podemos cantar con gratitud, reconociendo el amor de Dios sobre nuestras vidas. Amén. Hemos recibido tantas cosas, tantas bendiciones. La salvación, que es un regalo inmerecido por la humanidad. Sin embargo, aquellos que hemos creído, la hemos recibido gratuitamente por los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros alabamos a este Dios verdadero. Dice esta siguiente canción: alabad a Jehová, naciones todas, pueblos todos, alabadle. Puede que no piensen, pero el organista, que es el pastor, ustedes no lo ven, aquellos que están del otro lado, les ruego que oren por nuestro pastor, porque a pesar de todo lo que hace, se digna, como digno siervo de Dios, bajar, estar allí en el órgano para tratar de tocar con lo poco de vista que le queda. Y es por eso que a veces en alguna nota o algo no nos podemos enganchar, pero lo que hacemos, lo hacemos con gozo, con sencillez de corazón, con temor, porque lo hacemos para el Señor. Amén. Y después que nos enganchamos en las notas, seguimos cantando y alabando. Pero ¿saben qué? ¿Dónde están los dones y los talentos de aquellos que podían estar allí en lugar del pastor? Yo puedo tener dones, puedo tener talentos, pero de nada me sirve si no los pongo al servicio del Señor. Oramos por la juventud, ¿es así? Por los jóvenes, en las reuniones. Señor, levántanos. Que el Señor levante músicos para que puedan alabar y glorificar a Dios con todo lo que Él les ha dado, porque Él les ha dado capacidades, talentos, dones a cada uno, pero a unos más y a otros menos. Pero Dios nos va a pedir cuenta a cada uno de los dones y los talentos que nos dio. Entonces oramos para que el Señor mueva estas nuevas generaciones y puedan ocupar el lugar que les corresponde en la iglesia. Amén. Porque la iglesia no es de los hombres, recuerden esto, es del Señor Jesucristo. Así que yo no soy nada, y de polvo nací, pero tú me amas y moriste por mí. Amén. Solo puedo
ya eres del Señor Jesucristo. Entrégale tu vida. Entrégale 100% de ella. Saben que Dios es maravilloso. Nosotros fracasamos, erramos al blanco, eso es pecado. El pecado es errar al blanco y nosotros erramos continuamente al blanco. Pero Dios es maravilloso y hace que nosotros los pecadores vengamos a Él con un corazón contrito y humillado y podamos pedirle perdón y Él nos limpia de ese pecado, de esa maldad. ¿Por qué? Porque ha castigado ya el pecado y la maldad tuya y mía en su Hijo Jesucristo. Pero siempre permanece fiel. Nosotros no permanecemos fieles. Que el Señor nos ayude, que el Señor nos dirija a seguir fieles, constantes, firmes. Y si somos movidos, pero no para deslizarnos tras el pecado nuevamente, a aquella vieja vida a la que pertenecíamos, sino a esta nueva vida en Cristo. Nosotros desde nuestro corazón cantamos al Señor. Maravilloso Dios. Te amo, Señor. Quien en ese amor sigue fiel, firme en sus promesas para con nosotros que no merecemos nada. Amén. Este himno que viene, Maravilloso es. maravilloso es. Nos sorprendemos de la puesta del sol, el amanecer, las cosas que ya son más que sabidas, que son creadas por Dios y Él puso cada cosa en su lugar. Pero el que hizo este himno dice, maravilloso es cuando pienso que Dios me ama a mí. Cuando pienso que Dios me ama a mí. Maravilloso es el Señor. Amén. Es precioso el Señor.
nombre, Señor. Gracias, Bendito seas por la eternidad. Santo, santo, santo es tu nombre y digno de suprema alabanza. Grandioso y maravilloso es saber que tú nos amas con amor eterno, como lo dice tu palabra, con amor eterno te he amado. Gracias, Señor. Gracias que haces que un grupo de pecadores se reúnan en el nombre del Señor Jesucristo, un grupo de tus hijos salvados. Gracias, Señor, que podemos regocijarnos en un Dios fiel y verdadero, en un Dios vivo y real. Gracias, Señor. Recibe toda alabanza, recibe toda gloria. A ti, Señor, te alabamos y bendecimos. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Te amo, Señor. Bien, gracias a Dios porque podemos honrar y bendecir su nombre. Amén. Y en la alabanza también dar testimonio, porque con lo que decimos, lo que cantamos, estamos también proclamando la obra de Dios en nuestra vida. Alguien dijo que el lugar donde más mienten los cristianos es en la iglesia. Cuidémonos de no estar mintiendo cuando cantamos. Cuando cantamos de la gloria del Señor y que vine a adorar al Señor y alabarle porque Él cambió mi vida, seamos sinceros, seamos honestos, genuinos, porque al Señor no se le puede engañar. Y el mundo que nos está escuchando tiene que saber la verdad. Porque el mundo está cansado de payasos y de títeres en el mundo. Tenemos que caminar en la verdad. Y la verdad está en su palabra. El hermano Martín hace varios meses, semanas, está exponiendo cada mes acerca de la epístola de Pablo a los Efesios. Hoy el Señor nos va a hablar como integrante del cuerpo de Cristo sobre los dones que Él da, ¿no? Muy bien. Así que vamos a disponer nuestro corazón. Y yo quiero pedir que el Señor le bendiga a Él y a usted. Padre, te doy gracias por mi hermano, porque también has dado dones a su vida. Y Él los ha puesto y los sigue poniendo al servicio en tu reino. Te ruego, Señor, que su exposición sea clara para todos nosotros, pero sabemos, Señor, que solamente el Espíritu Santo puede hacernos entender plenamente, porque el diablo también quiere a veces entorpecer nuestra forma de oír y de entender las cosas. Te ruego, Señor, que no permitas que el diablo entorpezca nuestro escuchar, nuestro oír tu voz y podamos recibir esa revelación divina. Gracias, Señor, porque tenemos plena libertad de predicar y de escuchar, de juntarnos para orar. Y quiero aprovechar en esta oportunidad, Señor, una vez más, como cada día lo hacemos. Bendice a nuestros hermanos que están privados de poder hacer cultos públicos, privados de orar en público, privados de leer tu palabra. En tantos lugares del mundo, Señor, están siendo perseguidos y martirizados. Rogamos, Señor, que fortalezcas a tu pueblo. Y por cada hermano que cae, Señor, en esta batalla, se levanten muchos más nuevos hermanos para seguir esta lucha y llegar a la conquista final en tu reino. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, Señor. Te amamos. Hola, ¿me escuchan? ¿Sí? Bueno, perfecto. Si quieres fijarlo, bueno, como decía el hermano hoy, al comienzo, qué bueno que ha sido el Señor con nosotros ahora como país, con esta lluvia. Uno a veces ve nuestro país, el rumbo que va tomando en cuanto a leyes, totalmente contrario a la palabra de Dios, totalmente contrario. Y aún así el Señor nos bendice de esta manera, ¿no? Porque el año pasado fue récord, yo estoy vinculado a lo que es la agricultura,
récord en soja, y este año viene lindo la colza y faltaba, o sea, la tierra ya estaba seca y ahora está lloviendo. Realmente una bendición, ¿no? A pesar de lo malo que nosotros estamos haciendo como país, estoy hablando, ¿no? Ahí, como bien dice el hermano, vemos la bondad del Señor. No nos damos cuenta, pero el Señor realmente es bueno, ¿no? Bueno, queridos hermanos, como me decía el hermano, vamos a estar avanzando en la carta de los Efesios. Así que acompáñenme. Si lleva problema, hablo con el otro micrófono. ¿Tengo problema? ¿Todo bien? ¿Escuchan? Sí. Bueno, hemos ido avanzando de a poco en esta carta y nos encontramos hace ya varias predicaciones en el capítulo 4, ¿no? Hemos estado de a poquito desmenuzándolo, y sobre todo del verso 1 al 16. Son temas muy importantes. Yo lo he dicho varias veces, pero cuando el apóstol Pablo termina de hablar esa parte doctrinal y empieza la parte práctica de la iglesia, comienza hablando con estos dos temas. ¿Y cuáles son estos dos temas? Es unidad y madurez. Hoy vamos a ir pasando un poquito de la unidad y introduciéndonos un poquito más en lo que es la madurez. Pero son dos conceptos que están sumamente relacionados. Yo estaba pensando, y a nivel de iglesia no puede ser el uno sin el otro. No puede ser la unidad sin la madurez. Lo hemos dicho varias veces: si nosotros no somos maduros espiritualmente, no va a haber unidad en la iglesia. Y viceversa también, ¿no? Si no hay, así que si dijimos, si no hay unidad, no, si no hay madurez, no hay unidad. Y si no hay unidad, tampoco va a haber madurez. Y es lo que hoy vamos a estar tocando. Porque, como bien decía el hermano, de introducción, cada uno de nosotros, si realmente hemos sido regenerados por el Espíritu Santo del Señor, tenemos un don espiritual. Así lo dice la palabra. Y ese don hay que ponerlo al servicio de la congregación, al servicio del hermano, para edificación del cuerpo. Amén. Entonces es necesario que la iglesia actúe como tal, ¿no? Como cuerpo, en unidad, para que haya madurez. Por eso le digo, ¿no? O sea, son dos términos que van sumamente relacionados: unidad y madurez. Y es lo que estamos hablando, ¿no? Bueno, ¿están ahí? Efesios capítulo 4. Voy a pegar una lectura rápida del versículo 1 al 6, que es lo que hemos venido dando, y después vamos a ir introduciéndonos, que es lo nuevo de hoy, del verso 7 en adelante. Dice así, capítulo 4 de la epístola a los Efesios: Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo. Un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Hasta ahí hemos venido dando. En realidad, si ustedes prestan atención, a nosotros nos faltó tratar una de las verdades espirituales que hacen la unidad. Esas verdades espirituales están del verso 4 al 6. O sea, lo que nos une como cuerpo de Cristo son un cuerpo, un espíritu, una misma, dice, esperanza o vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo. Lo último que dimos, el último domingo que prediqué, fue un bautismo. O sea que hoy, por lógica, tocaría un Dios y Padre de todo, ¿no? Pero, como estamos dando los jueves los atributos de Dios, o sea, estamos dando quién es Dios, así que yo me lo voy a saltear y los invito a que vengan el jueves, ¿no? Que es un lindo tiempo que tenemos juntos para poder seguir aprendiendo. Y si alguien no puede, por H o por B, o quien nos está mirando por YouTube, quiere hacerse del material, si yo no me equivoco, pastor, está su número ahí ahí está, se comunica con el pastor y se lo podemos pasar vía PDF, o si es de acá de la ciudad, le arrimamos una copia. Así que nos vamos a saltear ese punto, que es muy importante, de un padre. Y vamos a ir entrando, ahora sí, del verso 7 en adelante.
Vieron que esos primeros 6 versículos nos hablan, sobre todo pone el foco en la unidad. Primeramente Pablo le dice, hermanos, yo soy preso del Señor, por esta causa yo les ruego que anden conforme al llamado. Y después, versos 2 y 3, habla de un carácter. Y esto es algo fundamental en la vida cristiana, el carácter. Cada uno de nosotros está moldeando su carácter a conformidad de Cristo. De eso se trata la vida cristiana. No se trata de obras, de yo hacer. Si bien es cierto que hay obras que me pulen el carácter, como es la oración, el leer la escritura, congregarme, pero se trata de ir formando ese carácter, porque quien soy yo está determinado por el carácter. Y ese carácter es una promesa del Señor también, que dice que el que comenzó en vosotros la obra será fiel en terminarlo. O sea, va moldeando el Señor mismo nuestro carácter. Y eso en todos los ámbitos de la vida. Amén. Porque nosotros hoy nos vemos aquí, domingo, pero el Señor te moldea con tus compañeros de trabajo, con tus hermanos en tu casa, con tus padres, con tus hijos. Y ahí, si somos sinceros delante del Señor, muchas veces nuestro carácter sí necesitará ser formado por el Señor, ¿no? Entonces el verso 2 y 3 hablan de eso, que para tener realmente esa unidad es necesario moldear ese carácter. Dice, con toda humildad, mansedumbre, soportando con paciencia. Vieron que son todas características de un carácter. Y es más, le digo, del carácter de Cristo. Con toda humildad y mansedumbre, soportando con paciencia. Y acá podría ser una cantidad de preguntas, ¿no? O sea, ¿cómo estás con tu esposo? ¿Cómo estás con tu esposo? ¿Cómo estás con tu hermano? ¿Realmente estás aplicando? Si bien esto es en el contexto de la iglesia, pero se puede aplicar a toda la vida cristiana, ¿no? Estás teniendo humildad, estás teniendo mansedumbre, estás soportando con paciencia los unos a los otros en amor. Y acá el verso 3 como central en cuanto a la unidad. Solícitos, estar pronto realmente en actividad, esforzándonos. Eso nos toca a nosotros. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Y ahí empiezan lo que hemos estado desarrollando los domingos pasados. Eso sí lo vamos a leer. Y ahora sí, entramos a nuestro texto. Vamos a leerlo del 7 al 16. Hoy seguramente el tiempo no nos dé para dar todos los versículos. Vamos a estar sobre todo afirmando el punto hasta el verso 11. Son 6 puntos. Lo vamos a hacer en 2 prédicas, Dios mediante. Hoy vamos a hacer los 3 primeros. Vamos a mencionar también los otros 6 para que no quede truncado. Pero vamos a estar haciendo hincapié más bien en los 3 primeros. ¿Sí? Pero vamos a leer todo el pasaje. Dice así. Pero, vieron que viene hablando de la unidad. Dice, un cuerpo, un espíritu, una misma esperanza, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios. Pero, y acá está el pero, ¿no? Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. ¿Y eso de que subió? ¿Qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños. Corintios capítulo 12. Así que acá hay 2 puntos importantes. Todo creyente en Cristo, verdadero, regenerado, tiene un don espiritual. Ese es el primer punto. Y el segundo punto es que Dios lo da como Él quiere. ¿Sí? Como Él quiere. Vamos a leer rápidamente del verso 3 al 11 y dice así. Es el mismo tema, ¿no? Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. Ese versículo es muy importante. ¿Por qué? Porque para entrar, por decirlo de una manera, al cuerpo de Cristo, ser parte de la iglesia,
es sumamente necesario reconocer a Jesucristo como Señor, Salvador y Señor. Señor es dueño de tu vida, entregándole tu vida. Entonces, por eso que ese verso está anterior a lo que ahora va a desarrollar Pablo en esa carta del Corintios. Dice, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. ¿Vieron que se repite, no? La palabra diversidad de dones, diversidad de ministerios, diversidad de operaciones. Y ahí dice, pero el Espíritu es el mismo, pero el Señor es el mismo, pero Dios es el mismo. Es sumamente trinitario ahí, ¿no? Se ve claramente. Pero cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. ¿Para qué son los dones? Para provecho. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidad por el mismo Espíritu. A otros el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas, y a otro interpretación de lenguas. Y miren el verso 11, sumamente importante. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Vieron que unidad no es uniformidad, son cosas diferentes. Hay uniforme, es siempre así. Pero en la iglesia no es. Vieron que acá dice que tenemos diferentes dones, todos, y todavía en diferentes medidas, capacidades. ¿Cómo? Como el Señor lo ha querido. Acá habla del Espíritu. Dice, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Verso 18, exactamente lo mismo. Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo, como Él quiso. Tan clarito esos dos conceptos, ¿no? La frase, si nosotros volvamos a Efesios, siempre hay que marcar Efesios. Vamos a ir a un lado que otro, pero siempre vamos a estar volviendo a Efesios. Entonces, la frase, según la medida del don de Cristo, indica que Él distribuye los dones en la proporción y naturaleza que considera adecuado para cada miembro de su cuerpo. Lo cual implica, vuelvo a repetir, una diversidad funcional, pero igualdad espiritual. O sea, no es que alguien sea más o menos por tener un don o por tener otro don. ¿Sí? Esto, o sea, somos todos, estoy hablando siempre de creyentes verdaderos, quien ha depositado su fe en Cristo. Somos todos hijos de Dios. Recibimos todo el Espíritu Santo. Somos todos salvos. Pero como en un cuerpo, ese mismo pasaje lo dice, como en un cuerpo yo tengo diferentes miembros, así es la iglesia. Le va a decir, ahí mismo lo dice, ¿no? O sea, se va a pelear una mano porque no es pie o porque no es ojo. No. Cada uno de nosotros, si realmente ha recibido el Espíritu del Señor, tiene un rol que desempeñar, tiene un don espiritual. Y no va a ser igual que al hermano. Por eso no tenés que andar copiando al hermano. Lo que tenés que hacer es tener esa relación íntima con el Señor para que el Señor mismo sea quien te guíe a edificar al hermano. ¿Vamos así? Así que vuelvo a recalcar. Disculpe que sea yo tan repetitivo, ¿no? Pero a veces uno aprende por la repetición, ¿no? Así que, ¿cuáles son los dos puntos, hermanos? A ver si están atentos. Pues yo creo que todos me vieron, pero... ¿Cuál? Todo creyente regenerado en Cristo. Sí, ¿cuál? Sí, bueno, más o menos. Capaz que no me estoy sabiendo expresar. Bueno, pero escuchen. Este versículo, en particular, el verso 7 de la carta de los Efesios, empieza esa parte de la madurez y deja en claro estos dos conceptos, muy importantes. Quien es parte del cuerpo espiritual del Señor, parte de su iglesia, tiene al menos un don espiritual. Yo quiero que eso ustedes se lo graben. Vuelvo a repetir.
quien es parte del cuerpo espiritual del Señor, parte de su iglesia, tiene al menos un don espiritual. Por ende, hermano, un ministerio que cumplir en la iglesia para edificación del hermano. Porque siempre el don va acompañado con un ministerio. Le pongo el ejemplo nomás de Pablo. Pablo era apóstol a los gentiles. ¿Cuál era su ministerio? Predicar el evangelio a todos los gentiles que pudiera leer. Su obra estaba enfocada totalmente a eso. Entonces, si tu don es enseñar, te tenés que enfocar, tratar de enseñar, de bendecir al hermano. Si es de misericordia, entonces la pregunta ahora es, ¿cuál es el don que Dios te ha dado? Es una gran pregunta, ¿no? Como si, bueno, está Martín, qué lindo. Vos me has dicho que si yo realmente he creído en el Señor, tengo al menos un don espiritual y que lo tengo que poner en práctica para edificación del hermano y hasta para edificación propia, de todo el cuerpo. Pero ahora, ¿cuál es el don que Dios te ha dado? ¿Cuál es el ministerio que tienes que llevar adelante? Esa es una pregunta crucial, ¿no? Bueno, yo la verdad no tengo la respuesta, pero tengo un camino. Es así. Eso es lo que hay que descubrir por intermedio de la oración, hermano. Esto no, o sea, siempre decimos, no, o sea, esto no tiene misterio, en cierto sentido. Es por intermedio de la oración, el estudio de la palabra y la comunión. Si vos te enfocás realmente a tener ese tiempo de oración, ese tiempo de intimidad con el Señor, de conocer su palabra, de estar acá el domingo, ese compromiso en última instancia con el Señor, que termina siendo con su iglesia, si realmente te comprometes, seguramente el Señor mismo te va a ir guiando a qué quiere hacer con vos, así como lo hizo con Pablo. Entonces, esa es nuestra tarea. Yo no tengo la respuesta para cada uno, pero este es el camino. Vuelvo a repetir. Por intermedio de la oración, el estudio de la palabra y la comunión, el compromiso. Todo siempre centrado con el fin de edificar al pueblo de Dios, a la iglesia del Señor. Y acá yo empiezo a hacer preguntas y me la hago a mí mismo también, ¿no? ¿Cómo está tu vida de oración? ¿Estás orando? ¿No estás orando? ¿Cuánto estás orando? ¿Cómo está tu vida de oración? Son preguntas que cada uno tiene que responder, pero según la respuesta va a determinar cómo está tu vida espiritual. O sea, acá siempre decimos no hay misterio, es trabajo espiritual. ¿Cómo está tu vida de oración? ¿Cómo está el estudio de la palabra de Dios? ¿Te estás esforzando por día a día a entender lo que Dios quiere para tu vida, para la iglesia, en todos los ámbitos de tu vida? ¿Cómo está el estudio de la Escritura en tu vida? Y miren que esto yo me lo hago a mí. Yo reconozco que uno a veces anda en un trajinar tan brutal, disculpe la palabra, que a veces no tiene tiempo de nada, ¿no? Pero hermanos, si nosotros abandonamos las cosas espirituales, lo primero, lo más importante, ¿cómo esperemos que ande nuestra vida? Primeramente espiritual y después se transmite a todo, ¿no? ¿Entienden? ¿Qué sale del ser humano? El Señor decía, ¿qué sale de adentro del corazón del hombre? Pleitos, disensiones, fornicaciones, homicidios. Eso es lo que hay dentro de cada uno de nosotros. Si nosotros no nos ocupamos, codicia, en la vida espiritual, de llenarnos del Señor, por medio de la oración, del estudio de la palabra, de la comunión, ¿qué podemos esperar que brote de nuestro jardín? Una flor seguro que no. Yuyo, espina. Entonces, hermano, vuelvo a repetir, es trabajo espiritual y es necesario estar junto en esto. Cada uno con el don que el Señor le ha dado. Dice, ministrelo a los demás. Es importante. O sea, para vos, pero para todo el cuerpo. Si vos no estás, te estás guardando, mejor dicho, lo que el Señor te ha dado, no lo estás poniendo a trabajar, a reproducir, a que eso vaya para bien. Todo lo contrario. Y después vamos a llegar a esa parábola, pero el Señor dice, hace una parábola, que le dio a cada uno, le dio dinero, pónganlo así, ¿no? A uno le dio 5, 10, 20, a otro le dio 1. Dice, él se fue y después regresó. Y le empezó a pedir al de a uno, ¿qué hiciste con lo que yo te di? No, mirá, Señor, lo que vos me diste yo lo puse realmente al servicio y lo multipliqué. Qué bien, buen siervo y fiel, buen siervo.
fiel. Y así fue hasta que llegó al que tenía solo un talento. ¿Dónde está mi talento? ¿Dónde está lo que yo te di? ¿Dónde está el don que yo te di? Acá está, Señor, lo guardé. No hice nada. Lo guardé, lo enterré. ¿Y qué le dijo ahí el Señor? Siervo malo y negligente. Negligente. Y eso es lo que hoy el Señor está hablando a través de su palabra. A todos nosotros. Yo también obviamente me incluyo, ¿no? Nosotros somos la iglesia del Señor, aquí en Yun. Entonces, hermano, súper importante. El Señor te ha dado al menos un don espiritual. No podés decir, porque hay tales contradicciones de la Escritura diciendo, no, a mí no me dio ningún don. Ahora, que no sepa, puede ser, claro que puede ser. Pero ¿cómo sabemos? Vuelvo a repetir. Cosechando esa vida espiritual, trabajando esa vida espiritual. Oración, estudio de la palabra, comunión con los hermanos. Y el segundo punto de ese primer versículo, que es muy importante, que hay diversidad de dones, lo menciona Gracia ese versículo, los da el Señor y como Él quiere. No tenemos que afligirnos por no tener el don que tiene el hermano. Recordemos que el Señor los da soberanamente, como Él quiere, decía el pasaje de Corintios. Lo que demanda cada uno, que es lo que acabamos de decir, es que sea fiel. Y miren, hay un pasaje en Lucas 12, 41, 48 que dice, termina con estas palabras, ¿no? Todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará. O sea, lo que el Señor te ha dado, Él te va a pedir cuenta. Sea mucho, sea poco. Si te dio mucho, te va a demandar más. Si te dio poco, te va a demandar menos. Pero a todo el que le dio, en este caso es todo el que cree en Él, le va a demandar. Así que, como decíamos, y como esto, hay una cantidad de pasajes que hablan de la responsabilidad del creyente delante de Dios a la hora de administrar lo que Dios nos ha dado. Hay muchos pasajes, ¿no? Pero con ese mismo concepto. Bueno, y ahora vamos al verso 8 al 10. Vieron que ahí es algo que parece difícil de entender, ¿no? Dice, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a la parte más baja de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. ¿Alguno tiene una Biblia con referencia que tenga una notita de si hay un pasaje asociado a ese? Salmo, sí. ¿Cuánto? Ah, ahí está. Ese, hermano, es un ejercicio muy sano, muy lindo de hacer en su casa. Cuando ustedes lean algo que no entienden y tienen una Biblia de referencia y lo está tirando a otro lado, es siempre muy importante ver de dónde viene, por qué está citando eso. Ahí lo que está haciendo Pablo, está citando un salmo, el Salmo 68. El Salmo 68 es un salmo de David en el cual habla de Dios, cómo Dios ha estado con su pueblo, cómo Dios lo ha guiado y cómo Dios vence al enemigo. Pero es interesante porque ya es un salmo que apunta a Cristo. Y eso es precioso ver en toda la Escritura. Como toda la Escritura siempre apunta a Cristo. Eso es precioso, precioso. Yo voy a ir leyendo lo que estuve estudiando acerca de eso. Entonces, en estos versos el apóstol Pablo toma el Salmo 68 como una imagen de la victoria que consiguió Cristo. Es el punto, la victoria que consiguió Cristo. Cristo es el cumplimiento final del Salmo 68. Esto, si quieren, después ustedes en su casa, léanlo a ese salmo. Ahora no lo vamos a leer todo. Pero si ustedes tienen para anotar, es interesante ver que el Salmo 68, y específicamente del verso 1 al 17, el contexto es que quien está actuando es Jehová. Y el verso 18, que el que está citando Pablo, está en ese contexto. O sea, quien salió victorioso fue Jehová. Y acá lo interesante es que Pablo está aplicando ese salmo, Jehová, a Cristo. Es precioso ver. O sea, Jehová y Cristo. O sea, es una identificación. Y como esto hay tantos otros pasajes en el Nuevo Testamento, sí,
Algunos tienen un número, yo lo puse ahora tarde en el estado, y puse, ¿no? Ya fue como ¿Por qué pasa? Los testigos de Jehová, por ejemplo, niegan esta verdad. Niegan que Jesucristo es Dios, es Jehová. Pero si ustedes ven, hay varios textos del Nuevo Testamento. Les pongo otro ejemplo. En el Antiguo Testamento, por ejemplo Isaías, una de las profecías era que Dios, o sea Jehová, el Dios del pacto, iba a enviar delante de él al mensajero para que preparara su camino. En el Nuevo Testamento lo vemos y es el que va preparando delante de Dios el camino. ¿Quién es? Juan el Bautista. ¿Y quién viene después? Jesús. Y en el Antiguo Testamento aparece Jehová, el Dios del pacto. Entonces, como este pasaje que estamos leyendo acá, el Salmo 68, ese otro pasaje y tantos otros, también hay uno que se encuentra en Juan, me acuerdo clarito, que habla de que cuando Isaías vio la gloria, que si ustedes van a Isaías 6, es cuando es llevado Isaías a esa visión de que Dios está sentado en su templo y dice que su manto cubre todo, o sea, ve la gloria de Dios. Y si ustedes ven el capítulo de Juan, si no mal recuerdo es el 12 o el 13, habla de que esa es la gloria de Cristo, o sea, identificando a Jehová con Cristo. Y como esto podríamos hablar, o sea, hay mucho más texto, ¿no? Y lo que quiero decir con esto es que Jesucristo es Dios. Y esto es un cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento. ¿Cuál es el cumplimiento? El cumplimiento es que Dios tiene un plan eterno y Él lo ha ido llevando a cabo tal cual Él lo ha determinado. Y en ese plan eterno era necesario, o sea, que el Hijo de Dios se hiciera un hombre, y ahora vamos a ir explicándolo, por eso dice, o sea, bajó hasta lo más profundo de la tierra. Lo que está diciendo está de alguna manera explicando la obra de Cristo. Que Él siendo Dios se humilló, dice, a tal punto que ya tomar forma de hombre, imagínense para Dios, ya es una humillación tremenda. Dice, y aún estando en esa condición de hombre, se humilló más a tal punto, dice, de morir y muerte de cruz. Ese era el plan soberano de Dios. Y es impresionante ver cómo todas esas profecías se cumplen en Cristo. Y bueno, yo escribí a esto, ¿no? Es precioso ver los paralelismos que se dan en el Antiguo Testamento, ver la sombra, los tipos de Cristo, y ver luego cómo se cumplen de una manera completa, total, y con una magnitud plena en la persona de Cristo. En este caso es solo un ejemplo, pero hay una cantidad más, ¿no? El contexto del Antiguo Testamento y del Salmo 68 en particular, que está citando Pablo, es que Jehová, el Dios del pacto, iba delante de su pueblo y venciendo a sus enemigos, los impíos, quienes no viven según los designios de Dios, sino que viven en su rebeldía. La simiente de la serpiente también, Génesis 3:15. Y es interesante porque esta es una división que se da a través de toda la Biblia. La Biblia está dividida en dos personas: los hijos de Dios y los hijos del maligno, los impíos y los justos, Caín y Abel. O sos hijo de Dios, o estás perdido, sos hijo de Satanás, bajo este mundo se podría decir. Y el libro de los Salmos, si ustedes lo leen ya en el primer capítulo, ya pone bien claro esas dos personas, el justo y los injustos, o los impíos, pero siempre el justo por un lado y los impíos por otro. Los justos son los que se doblegan a Dios, que esperan en Dios, que confían en Dios en medio de cualquier situación. Por otro lado, los impíos son los que no consideran a Dios, que viven su vida de espaldas a Dios y según sus propios designios. Pues una persona que capaz que parece buena, ¿no? Como a veces hay personas que son buenos trabajadores, que son capaz que son buenos esposos, pero con Dios dice, no, yo hago mi vida como a mí me parece, como yo quiero. Y algunos dicen, pero es buenísimo. Sí, capaz que humanamente hablando, pero no deja de ser un impío, no deja de ser alguien que le da la espalda a Dios. Y por ende, está bajo el juicio de Dios. Así que los justos no se trata de una etnia o pueblo particular. El pueblo de Dios es quien le rinde culto, quien se doblega, quien reconoce a Dios en todos sus caminos, que espera en Él.
Entonces, ese pasaje, y ahora que vamos a entrar sobre todo en los versos 9 y 10, que este pasaje a veces ha sido muy mal entendido a través de los tiempos. Algunos han dicho que Jesús bajó a los infiernos, es una interpretación, hasta católica creo que es. Que ese pasaje, si ustedes leen sobre todo el verso 9 y 10, dice, y eso de que subió, ¿qué? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Entonces vamos a buscar la sana interpretación. Porque algún día alguien le puede decir a ustedes, no, pero mirá lo que dice ahí, que Jesús descendió a los infiernos, ¿no? Algunos enseñan eso. Entonces, en los versos 9 y 10, Pablo lleva la revelación de Dios, de ese salmo que él está citando, un paso más allá. Porque eso también es importante. Nosotros cuando vemos la Biblia, vemos una revelación progresiva. Siempre va de menos a más. Cristo es el cumplimiento, la luz. Entonces Pablo está citando el Salmo 68, pero está agregando más luz. Esta expresión que usa Pablo, la usa para describir la obra que llevó adelante Cristo, para conseguir la victoria. Porque acá estamos hablando, vamos a poner el punto central, es los dones que Cristo ha dado para edificar su pueblo. Pero ¿qué fue necesario para que vos y yo tuviéramos esos dones? Que Cristo venciera, es lo que está diciendo. Por lo cual dice, subiendo lo alto yo, o sea, está hablando de que Él venció, Cristo venció. La misma Biblia dice que nosotros somos más que vencedores, por medio de aquel que nos amó. Entonces, hermanos, si estás en Cristo, realmente viene de esa expresión, no tenés el cielo más que ganado. Cuando ustedes leen el capítulo 1 de Efesios, por ejemplo, habla de todas las bendiciones que ya tenemos en Cristo, no que vamos a tener. La vida eterna ya es nuestra, porque vida eterna significa estar unido a Dios, unido a Cristo. Entonces, acá Pablo está hablando de la obra de Cristo: encarnación, vida, muerte, resurrección y ascensión. La obra completa, ¿no? Entonces, es muy importante. Nosotros a veces, inclusive ayer me pasó, sí, hoy en la mañana, me pasó un caso a mi hermano. Yo tengo un hermano mayor, unos 8 años mayor, y le gusta pintar, por lo que se ve, o sea, yo antes pintaba, pero pinta algunos cuadros. Entonces, pintó un cuadro de Cristo crucificado, como hacen los católicos, así. Bien, lo pintó y dice, ¿qué te parece? Como él sabe que soy cristiano, ¿qué te parece? Dice, ¿qué le puedo agregar? Me preguntó. Y le puse, digo, mira, para mí, vos te tendrías que agregar para continuar Mateo 28. No me contestó mal. Digo más, no sé qué habrá pasado. Pero ¿qué quiere decir con esto? La obra de Dios o la obra de Cristo es una obra que va progresando en el tiempo. Es una obra eterna, pero que se va desarrollando en el tiempo. Lo que está diciendo Pablo acá es que fue necesario que Cristo descendiera hasta los más bajos, significa que tomara un cuerpo, que viviera la vida que vos no podés vivir, que muriera la muerte que vos no vas a morir si crees en Él. Entonces era necesario que uno como nosotros, de carne, tomara nuestro lugar. Era necesario en esa obra eterna de Dios para redimir al hombre pecador. Alguien tenía que tomar nuestro lugar. Entonces era necesario que Cristo se humillara, que bajara, que descendiera. Y esto es precioso porque es por gracia. O sea, hasta el más pecador, hasta el más vil pecador, puede ser salvo. Puede ser salvo. La obra de Cristo, o sea, puede hacer salvo a cualquier vil pecador. No hay gran pecador o menos pecador. Somos todos pecadores. Entonces, por un lado debemos mencionar que la obra de Cristo hoy en día sigue. Porque claro, esto es importante también. No es que tampoco la obra de Dios de Cristo terminó. Por un lado debemos mencionar que la obra de Cristo hoy en día sigue a través de su iglesia. Como Pablo lo menciona en Colosenses 1:27, por ejemplo, dice: ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Y miren este otro pasaje, más claro. Lo mismo podemos decir nosotros, o como le dijo el mismo Señor a Pablo en el camino de Damasco:
El Señor dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿A quién estaba persiguiendo Saulo? ¿A Cristo? ¿A quién estaba persiguiendo? A la iglesia. Pero sin embargo el Señor dice: ¿por qué me persigues? O sea, ¿se dan cuenta que somos uno con el Señor? Somos uno con el Señor. Entonces, ¿su obra continúa en el tiempo? Claro que continúa. Por eso hoy estamos aquí. Por eso hay gente que se sigue convirtiendo, porque Él está obrando. Porque Él es todopoderoso. Y Él sigue adelante su obra y la va a seguir hasta que se cumplan los tiempos. Cristo sigue su obra hoy a través de su iglesia. El Dios Trino obra a través de la iglesia. Eso por un lado, ¿no? Pero por otro lado, también tenemos que mencionar que la victoria ya está asegurada por Cristo, que llevó a cabo la obra de la salvación. Y hoy, dice la propia Escritura, hoy está sentado a la diestra de Dios en las alturas. A esto es que está haciendo referencia Pablo en este pasaje en particular, ¿no? Y vamos a leer, para poder explicar también este pasaje, Filipenses capítulo 2. O sea, ¿a qué se está refiriendo Pablo en Efesios cuando dice que descendió hasta lo más bajo y que después fue exaltado sobre todo? Filipenses capítulo 2, y vamos a comenzar el verso 5. Dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Cristo venció, hermano. O sea, la gloria o esa... Ahora vamos a desarrollar un poquito más. Pero lo que había perdido el hombre en Adán, esa caída, esa separación con Dios, Cristo, al hacer esa obra de descender, tomar nuestro lugar, morir en la cruz, resucitar y ascender, o sea, ese estado perdido del hombre ahora es recuperado, o sea, es victorioso. Y es lo que está diciendo Pablo en Efesios. Dice, por lo cual dice: subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Esa imagen es de un guerrero. Nosotros éramos cautivos, nosotros somos la cautividad ahí. Éramos cautivos. ¿De quién éramos cautivos? Del pecado, de Satanás, de este mundo, de nuestra propia carne, dice también Pablo en Romanos 6. Entonces, Cristo tiene el poder para libertarnos de esos enemigos. Amén. Y nos libertó. Si realmente hemos creído en Él, nos libertó. Entonces Él vino, hizo la obra y llevó cautiva la cautividad. O sea, nosotros pertenecíamos al reino de las tinieblas, dice otro pasaje. Y Él nos trasladó al reino de su amado Hijo. Porque todos nosotros en un momento no creímos en Cristo. Andamos según, dice también la carta de los Efesios, según nuestro propio parecer. Según la corriente de este mundo, como se nos antojaba. Siguiendo a quién sabe quién estaba de moda en ese momento, ¿no? Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en delito, en pecado, dice, nos dio vida con Cristo. Y eso es posible, ¿por qué? Por esta victoria de Cristo, porque Él tomó nuestro lugar. Y hay salvación para el más vil pecador. Y como este hay varios otros textos, ¿no? Por ejemplo, Colosenses 1, 13 y 14 dice: nos ha librado de la potestad de las tinieblas. Colosenses 1, 17 al 20 dice: Él es el primogénito entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. O sea, Él venció, Él reina, Él está sobre todo. Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud. También acompáñenme a Colosenses 2, 13 y 15.
Es muy similar a lo que acabo de decir en Efesios, pero con un matiz diferente. Dice, y a vosotros, Colosenses 2, capítulo 13 al 15. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, con Cristo, perdonándoos todos los pecados. Y miren lo que dice ahí, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros. O sea, la propia ley de Dios a nosotros nos condenaba por ser pecadores. Estábamos condenados. Entonces, Cristo dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz. Y miren lo que dice también, y despojando a los principados y a las potestades, los exilió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Algunos dicen, pobrecito Jesús. No sé si han escuchado, ¿no? Pobrecito Jesús, cómo murió. Claro, si uno lo ve humanamente hablando, claro, decir, oh, qué muerte cruel, ¿no? Un inocente. Pero era el plan de Dios y él ahí estaba triunfando sobre la hueste del mal. Él estaba cargando tu pecado. Si realmente crees en él, él estaba cargando tu pecado. Tu pecado. Y lo que sufrió él ahí fue un infierno. Literalmente. O sea, más allá, porque otros hombres también han muerto de muerte horrenda, de crucifixión, era una práctica común entre los romanos. Pero lo que nunca nadie sufrió fue ese castigo tan severo de Dios el Padre. O sea, la ira de Dios descargada sobre Cristo. ¿Saben para qué? Para que vos seas salvo. Toda la ira de Dios. Y sos libre. Nosotros somos como Barrabás. Barrabás era quien se merecía eso, estar en ese mismo lugar. Y él salió libre, totalmente libre, siendo un asesino. Nosotros somos iguales. Sos un mentiroso, sos un pecador, sos un fornicario. O sea, todo en nuestro corazón albergamos esos sentimientos, envidia, etcétera, etcétera. Nosotros éramos Barrabás. Entonces Cristo en la cruz triunfó. Y por eso es que puede dar dones a su iglesia. Porque Él dice, bajó, se encarnó, fue crucificado, pero resucitó. Y eso en el primer capítulo de Romanos lo deja claro, o sea que resucitó con poder y fue confirmado, dice, como hijo de Dios. La muerte no lo pudo retener. O sea, Dios de alguna manera fue el sello, ¿no? O sea, nosotros una de la linda evidencia que nuestra religión es totalmente diferente a cualquiera, ¿saben cuál es? Que nuestro Dios está vivo, no está en una tumba, Él resucitó, Él vive por los siglos, Él vive. Mahoma debe estar en su tumba, Buda debe estar en su tumba y póngale en el nombre que quieran. Pero Cristo vive, Él murió, Él se hizo uno de nosotros, Él murió por tus pecados, pero Él resucitó y Él está vivo. ¿Y qué dice Él? Vengan a mí, vengan a mí, vengan. Pecador, o sea, el pecador tenemos que ir a Él. O sea, no hay otro lugar donde estemos seguros, no hay otro lugar donde hallar agua, no lo hay. Entonces, Él nos libertó. Nosotros somos esa cautividad. Nos libró del pecado, de Satanás, del mundo y de nuestra propia naturaleza caída, ¿no? De la carne, que aún seguimos luchando. Porque nosotros seguimos aún en el mundo. Pero es real que Cristo ha hecho un cambio en nosotros. Y estamos luchando. Estamos luchando. Pero ¿dónde está el poder? El poder está en Él. También dice Efesios, en los capítulos anteriores, Pablo oraba para que ellos pudieran experimentar, conocer el poder de Dios. ¿Qué poder? El que resucitó a Jesús de los muertos. Ese poder lo puede tener la iglesia del Señor hoy. Ese mismo poder. Y ese mismo poder es el que resucita muertos espirituales. Esos son los grandes milagros que hoy se ven. Como una persona que estaba totalmente perdida, andando en un camino totalmente perdido, como ahora es otra persona. Por ese poder. Por el poder que resucitó a Jesús de los muertos. Y es un poder, por decir de una manera, que Dios ha confiado a su iglesia. Dios obra a través de su iglesia. Por eso vuelvo a repetir, hermano, tenemos que unirnos entre nosotros, acercarnos al Señor y poner al servicio del otro nuestro don. Es darnos al otro. Es muy difícil eso. Yo sé que hoy es muy difícil. Somos muy individualistas.
todos somos muy individualistas. Mi celular, mi auto, mi esto, mi aquello, mi todo, uno. Es así, este mundo es así, y creo que este tiempo histórico tal vez eso se ha intensificado. Pero nosotros tenemos que empezar a tratar de ser lo más bíblico posible, a romper con eso. Y estamos todos en esa lucha, porque uno reconoce cuánto erra en eso, ¿no? Uno reconoce que cuánto se interesa a veces por el hermano. Hablo por mí, ¿no? A veces está tan, que eso que decimos, ¿no? Está tan como un loco, ni siquiera llama al hermano, no sabe cómo está el hermano, etcétera, etcétera. Entonces, para madurar como iglesia son necesarias la unidad y esto, estar aplicada a la madurez. ¿Cómo? Por medio de esa obra de Cristo, por medio de la oración, de estar unido a Él, de conocer su obra, de conocer sus palabras, de estar juntos. Es el camino. No es, o sea, es fácil de entender, difícil de cumplir. Bueno, estamos en 50 minutos y bueno, nos queda un versículo. El punto 3. Eran 6. Vamos a hacer, ¿se acuerdan? Dijimos en 2 partes, ¿no? Ya estamos ahí terminando. Y el tercer punto, vamos a mencionarlo porque está muy ligado el verso 11 con lo que viene después. Porque vieron que el verso 11 dice, y Él mismo, o sea, Cristo, con esa victoria, y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Y vieron que está ligado enseguida, dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Pero bueno, vamos a escribir un par de puntos en ese versículo, que es lo siguiente. O sea, este verso, el verso 11, nos habla de que Cristo da hombres capacitados para la edificación de su iglesia. Estos hombres, que son hombres dobles, porque si ustedes ven ahí, en el original, yo no sé nada de griego, no voy a aclarar, pero mencionan, si uno va a un diccionario, ahí dice literalmente, y Él mismo dio apóstoles, dio profetas, dio evangelistas, no constituyó, ¿no? O sea, sino que es algo que Dios da. Estos hombres, dones, lo da Dios. Y es aquí donde hay que hacer una salvedad importante respecto a este tema de los dones, ¿no? Esto es muy actual. Frente a los dones espirituales hay al menos 2 posturas bien conocidas. Y mismo dentro de esas 2 posturas también hay extremos. Creo que tenemos que ser un tanto medidos a la hora de tratar este tema de los dones espirituales y mencionar lo que se cree habitualmente y qué es lo que creemos nosotros como iglesia, Shalom, ¿no? O sea, ¿qué creemos acerca de los dones espirituales? Ahora voy a entrar a ese tema. Esto lo hablé una vez con Germán, le pregunté si nosotros éramos continuistas o cesacionistas. ¿Qué es eso, no? Continuista o cesacionista. Es bien sencillo. Si ustedes ven la palabra, ¿no? Continuista es que continúa, cesacionista es que cesa. Entonces, ¿qué pasa? Acá donde entra mucha confusión a veces en el mundo que hoy vivimos hoy. Vieron que a veces la línea pentecostal son muy de los dones espirituales, ¿no? El hablar en lengua, y los profetas, y el hacer milagros, y etcétera, etcétera. No sé si lo han visto o han escuchado, ¿sí? Bueno, y acá es donde, o sea, podemos ser hermanos en Cristo, creer en Cristo, pero en este tema realmente tener diferente postura. Por ejemplo, acerca de este pasaje. Porque este pasaje dice, y Él mismo constituyó apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Alguien podría decir, bueno, pero si ahí dice como si hay un don que es de apóstol, ¿por qué yo no puedo ser apóstol? A partir de ahora el apóstol Martín Seriano, ¿no? Entonces, ¿por qué yo no puedo ser apóstol? Entonces, es ahí, ¿no? Es ahí donde empiezan a haber diferentes entendimientos acerca de la Escritura. Y bueno, vamos a comenzar por los continuistas. ¿Qué dice? Algunos creen que los dones están vigentes, que todos los dones están vigentes, desde el de apóstol, profeta, don de lengua, de hacer milagros, de interpretación de lengua, etc. Vuelvo a aclarar que mismo dentro de estas posturas, o sea, tanto continuistas como cesacionistas, hay extremos. Como por ejemplo vemos hoy que algunos se levantan apóstoles, profetas, ahora ya creo que algunos llegan a arcángeles, ¿no? Ya como que no le alcanzaban esto y ya siguieron, ¿no? Entonces, eso ya es un extremo, es una barbaridad.
en toda la esquina, ¿no? O sea, porque esto lo vemos muy seguido. Pero sin embargo, hay hermanos que creen en la continuidad de los dones y sin embargo son muy ubicados y bíblicos. Por eso no hay que poner a todos dentro de la misma bolsa, como se dice vulgarmente. Hay hermanos muy sanos en la fe que hablan de la continuidad de algunos dones en alguna circunstancia. Por ejemplo, en Medio Oriente, o en caso que uno puede llegar a hablar otro idioma. Entonces, hay como diferentes matices, ¿sí? Nosotros a veces escuchamos, ¿no?, el del pentecostal que habla de eso, ¿no?, apóstol, profeta y sanación, etcétera, etcétera. No, eso ya es un extremo. Y por otro lado estamos nosotros, o sea, cómo nos identificamos nosotros como iglesia, ya no. La otra postura más conocida, y es la que nos adherimos nosotros, es la postura cesacionista. Esta postura, escuchen, dice que hay ciertos dones espirituales que han cesado, no están vigentes, así se dice. Los entendemos como dones fundantes de la iglesia y que hoy entendemos no están vigentes. Como por ejemplo, los apóstoles y profetas. Acompáñenme en esa misma carta de Efesios, capítulo 2. 2, verso 20, si no mal recuerdo. Ajá. Ahí está. Dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Acá está hablando de la iglesia, ¿no? Sobre qué está edificada la iglesia. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. O sea, nosotros, por ejemplo, entendemos claramente que este pasaje que acabamos de leer, que la iglesia del Señor está fundada sobre apóstoles y profetas. O sea, ¿quiénes son esos apóstoles y profetas? Son los de la época del Nuevo Testamento. O sea, los apóstoles del Señor, quienes escribieron el Nuevo Testamento, y los profetas en ese momento eran, porque no estaba terminado el Nuevo Testamento, eran quien enseñaba esa palabra en ese momento específico de la historia. Entonces nosotros, como cesacionistas, entendemos que esos dones, por ejemplo, de profeta, de apóstol, esos han cesado, eran específicos para ese momento histórico de la iglesia. Obviamente la historia ha seguido, y miren, le voy a dar otro argumento. Acompáñenme a Marcos 16. Ya estamos ahí, ¿no? Marcos 16. Es la gran comisión en el Evangelio de Marcos, se puede decir. Marcos 16, versos 15 al 18. Tiene como título, si comenzamos del verso 14, dice: Jesús comisiona a los apóstoles. Finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos, estoy en el 14, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieran cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Nosotros, ¿dónde vemos cumplido lo que está diciendo el Señor allí? Si ustedes lo leen, presten atención, en el libro de Hechos. Si ustedes empiezan a leer el libro de Hechos, ven tal cual lo que está diciendo el Señor. Dice, esto seguirá, ¿cómo es que lo mencionan? Y estas señales seguirán a los que creen. O sea, los que iban a venir después de él, los apóstoles, los profetas, iban a tener esas señales. Es como que el Señor está diciendo, miren, para que ustedes vean los realmente verdaderos profetas, los verdaderos apóstoles, los que me van a seguir a mí, van a tener esta señal. Esta señal. Pero no lo está extendiendo hasta lo último del tiempo, ¿no? ¿Dónde se ve eso? En el libro de Hechos. El tema general se centra. Estas señales las vemos claramente en el primer siglo,
en el libro de Hechos. Pero entendemos que fue un momento histórico, particular, en donde se veía la veracidad de la obra de Dios a través de estas señales, de estos dones espectaculares. Con esto no quiero, claro, porque esto tampoco tenemos que limitar a Dios, ¿no? O sea, no, nosotros creemos esto y Dios va a hacer esto. Entonces yo pongo el siguiente, con esto no quiero ser dogmático ni decir que Dios está limitado, como si Dios hoy no hiciera grandes milagros, o pueda hacer que una persona hable en otro idioma, o cualquier otro milagro espectacular. Lo que queremos decir es que la edificación del cuerpo de Cristo, que es el tema, la edificación del cuerpo de Cristo por sus dones, hoy en día pasa más bien por conocer las Escrituras, ser testigo de Cristo, llevar el mensaje del Evangelio al mundo perdido y servirnos unos a otros en amor. Es aquí en donde vemos el crecimiento, la edificación de la iglesia por medio de los dones, tanto en cantidad como en calidad, y a través de esos dones espirituales. Y son más bien de servicio. El don de hoy es más bien de servicio. Y no tanto eso espectacular, que vemos ese crecimiento, ¿no? O sea, lo vemos cómo se edifica hoy la iglesia a través de estos dones de servicio, de conocer la palabra, de conocer su voluntad. Porque el punto central de todo esto, ¿cuál es? La edificación. Y Pablo mismo lo dice en la carta de los Corintios. O sea, ¿de qué sirve si vos hablás en lengua, no sé en cuánto idioma, ¿no? Si vos no estás edificando a tu hermano. No sirve para nada. ¿De qué sirve eso? No sirve de nada. El punto que venimos tratando, que es el tema central de los dones espirituales, es para edificación. Es para edificación. ¿Y cómo se edifica hoy en día la iglesia del Señor? Lo venimos diciendo, ¿no? Dando juntos, poniendo lo que el Señor te ha dado, ese don de servicio, cualquiera que sea, al servicio del hermano. ¿Sí? Bueno, vamos a dejarlo ahí. Hay bastante tela para cortar, pero vamos a orar. Y yo quiero, hermano, que nos vayamos con esto, ¿no? De que todos tenemos un don. Y si nosotros lo ponemos al servicio del otro, lo ponemos al servicio del Señor primeramente, va a crecer. Va a crecer, vamos a estar más unidos y vamos a crecer. Señor, te damos gracias por tu bondad, gracias porque tú eres bueno, Señor. Tú nos has escogido, tú nos has traído hoy aquí, Señor. Gracias que no merecíamos nada, como hablamos, Señor, nosotros éramos Barrabás. Y Señor, cuánto tú bendices, Señor, a nuestro país, a pesar de nuestra maldad tan grande, Señor. Gracias, Señor, porque vemos tu misericordia. Sí, Señor. Señor, ayúdanos a humillarnos día a día, ayúdanos a predicar tu palabra, a anunciar la verdad. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a este mundo perdido, a esta sociedad perdida, Señor. Porque sabemos que tú nos mandas, Señor. Así que ayúdanos, Señor. Pero te damos gracias por tu bondad. Gracias por la victoria de Cristo, Señor, que ha hecho posible la salvación, Señor. Y te damos gracias, Padre. Quedamos en tu mano, pedimos, Señor, que tú bendigas a tu iglesia, que ayudes, Señor, que sigas levantando personas, Señor, que te amen, te honren. Y te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Gracias, hermano. Hay mucho para pensar y mucho para hablar y comentar acerca de este tema, especialmente lo que tiene que ver con el cesacionismo o con el continuismo, ¿no? Y estaba pensando en la historia. Por 19 siglos el cristianismo había pensado en el cesacionismo, pero como la iglesia se fue enfriando y fue perdiendo el poder en la exposición de la palabra de Dios, comienzan a surgir aquellos que dijeron continuismo. Y comienzan allí a principios, fines del siglo XVIII, principios del XIX, ese mover supuestamente carismático que hoy vemos esos extremos porque han perdido el poder de la proclamación del Evangelio. Pero creemos en un Cristo de poder, que es la cabeza de la iglesia. Y le he pedido al hermano que nos traiga la canción Su poder, gran poder. Puesto de pie, hermanos. Vamos a proclamar esto y para nuestros amigos de YouTube. Sobre natural poder, mi Jesús todo
despedimos, Amén. deseando las más ricas bendiciones de Dios, y aunque pueda haber salido con algún accidente esta grabación, sepan comprender los problemas de la tecnología, pero lo bueno sería que si tienes oportunidad, estés presente aquí en el culto, en la iglesia Shalom de la ciudad de Yu. Que Dios te bendiga. Amén.